más, sabiendo que la misericordia del Señor y su gran fidelidad son las que nos tienen juntos como familia en esta casa. Amén. Bueno, la palabra que el Señor trae para nosotros hoy se llama no es una opción. ¿Qué creen que no será una opción para nosotros como cristianos? Obedecerlo, ¿qué más? Perdonar. Orar no es una opción. Sabemos muchas cosas que no son opción, ¿cierto? Pero las practicamos. Y eso es lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Y vamos de una vez a la palabra, a la carta de los Romanos. Al capítulo 1, yo tengo la nueva versión internacional. Romanos 1, 1, 1. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía de su Santo Espíritu. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quien Jesucristo ha llamado. Amén. Padre, gracias en esta noche, Señor, una vez más. Gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, de encontrarte a través de ella, de encontrarte, Señor, a través de cada letra que dejaste escrita para que nosotros seamos guiados, nosotros seamos orientados, seamos enseñados. Sin tu palabra, Señor, estaríamos ciegos y sin tu espíritu no entenderíamos ni una sola letra, ni una sola coma de lo que está allí escrito. Por eso rogamos en el nombre de Jesús y te pido, Padre, que no solo guíes mi vida para exponer esta palabra, sino que sea tu Santo Espíritu el que abra nuestros ojos, nuestros oídos y nos dé el entendimiento para poner en práctica lo que tú nos vas hablando, Señor. Te adoramos y te exaltamos a ti, Rey glorioso y Dios poderoso, en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio no es una opción. Cristo no es una opción para el creyente. Suena algo extraño, ¿cierto? ¿Cómo así que un cristiano que Cristo no es una opción? Y vamos a ir encontrando, identificando por qué Cristo se ha convertido en una opción en la iglesia cristiana, en la iglesia entre comillas cristiana. ¿Qué es evangelio? A ver, los evangelistas, ¿qué significa la palabra evangelio? Bueno, espérate. Llevar su mensaje, ¿qué más significa evangelio? ¿Qué? A ver, no oigo. Hablar de Jesús, de su palabra. Miren, evangelio es una palabra que tenemos aprendida, ¿cierto? Que sabemos conjugar. De evangelio se desprende evangelista y se desprende evangelización. Y la sabemos de memoria. Cuando yo les digo evangelios en la palabra, ¿cuáles son los evangelios en la palabra? Mateo, Marco, Lucas y Juan. ¿De qué hablan Mateo, Marco, Lucas y Juan? De Jesús. ¿Hablan de otra cosa? No. ¿Por qué cuando la iglesia sale a evangelizar, saca a Jesús del evangelio? Porque Jesús, el evangelio, se ha vuelto una opción. Y vamos a mirar a fondo el significado de la palabra evangelio. Evangelio viene del griego evangelión o evangelión y significa buenas nuevas.
Y vamos a ir al Evangelio de San Lucas para que entendamos cuáles son las buenas nuevas que habla el Señor allí en Lucas 1. En Lucas 1:25 está hablando del nacimiento de Jesús, ¿cierto? Y dice 1:25. 1:26. 1:26. A los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, que era descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido, ¿qué había recibido María? El favor de Dios. El Señor está contigo. Y ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. ¿Qué le estaba diciendo el ángel aquí? El Evangelio ha llegado a tu vida. María, el Evangelio ha llegado a tu vida. Por eso darás a luz. Cuando el Evangelio llega a nuestra vida, nosotros quedamos embarazados. ¿De qué quedamos embarazados? ¿Quién embarazó a María? Miren las columnas que hay aquí. ¿De qué quedamos embarazados nosotros? Amor, paz, bondad, fe, mansedumbre, benignidad. Si en nuestra vida no está manifiesto el fruto del Espíritu Santo, usted y yo no hemos quedado embarazados de nada. El Evangelio no ha llegado a nuestro corazón. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo, ¿qué hará? Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es el Espíritu Santo el que produce ese nuevo nacimiento en nosotros. Y en Lucas 2, en el versículo 8, dice: ya Jesús había nacido, ¿cierto? Y había unos pastores afuera el día que Jesús nació. Esa noche, dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Y sucedió que un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. ¿Qué está hablando el ángel aquí? De nuevo, un nacimiento. Y ese nacimiento trae a nuestra vida. ¿Qué trae a nuestra vida? Trae las buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿qué significa evangelio? ¿Para quién? Buenas nuevas de salvación, ¿para quién? Diga, para mí, para mí. Porque a veces generalizamos mucho la palabra y no personalizamos la palabra. Por eso es que nos cuesta tanto bajar la palabra del Señor de la mente al corazón y ponerla por obra. Porque empezamos a generalizar, pero nos cuesta abrazarla para nosotros. Amén. Esas buenas noticias me llenan de gozo, son las buenas nuevas de que Jesús se encarnó, de que Jesús murió, de que Jesús resucitó y de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Saben ustedes qué pasa con la palabra, con el evangelio? ¿Quién es el sujeto y quién es el objeto del mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis?
Jesús. Si nosotros sacamos a Jesús del Antiguo Testamento, no hay profecías. Los profetas se hubiesen quedado sin nada que profetizar. Y si sacamos a Jesús del Nuevo Testamento, quedamos perdidos, nos quedamos sin esperanza. Por eso no tiene lógica que haya todavía falsas enseñanzas que digan que Jesús no es Dios. Si el objeto, el sujeto, el verbo, el sustantivo y el todo de la palabra de Dios es Jesús. Y el Evangelio de Juan es muy lindo y empieza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios. ¿Y quién es el verbo? Jesús. Por eso el centro de todo es Jesús. Jesús es el protagonista del mensaje y de él es que habla todo el mensaje de la Biblia. Amén. Romanos lo explica muy bien, Pablo lo explica muy bien en estos versos de Romanos que leímos. ¿De quién es el Evangelio? ¿De quién habla el Evangelio? El versículo 3 dice: este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Hay uno de los reformadores que se llama Juan Calvino y él dice: el Evangelio entero está contenido en Cristo. Por lo tanto, movernos un paso afuera de Cristo significa alejarnos del Evangelio. ¿Quieren saber ustedes por qué tanta gente que llega a las iglesias se va y no vuelve? Porque el centro de su vida nunca fue Cristo. Porque el Evangelio de Cristo nunca nació, nunca se encarnó en su corazón y nunca produjo el fruto que tiene que producir. Porque muchas veces evangelizamos de manera errónea tratando de atraer gente, ¿cierto? ¿Cómo lo evangelizaron a usted? No sé. A nosotros nos evangelizaron, nos presentaron a la solución de todos nuestros problemas. Y resulta que el cristianismo es la roca sobre la cual reposa la persona y la obra de Cristo. La encarnación de Cristo es lo que da el inicio al Evangelio. Si Cristo no nace, no tiene sentido el Evangelio. Si Cristo no muere, no tiene sentido el Evangelio. Si Cristo no resucita y no sube a los cielos, no tiene sentido el Evangelio. Por eso de Génesis a Apocalipsis nos está el Señor recordando y nos está enseñando una y otra vez. Si Cristo no se hubiese encarnado, nadie podría cumplir la ley. Y no habría nadie que pudiera pagar por mis pecados en la cruz. Y nadie que pudiera vencer la muerte. Y si Cristo no hubiese vencido la muerte y no hubiese subido al cielo y no se hubiese sentado a la derecha del Padre, usted y yo no tendríamos abogado. Iríamos a una muerte eterna. Estaríamos muertos por la eternidad si Cristo no fuese el centro, el autor y el consumador de todo el Evangelio. Por eso Cristo no es una opción en el Evangelio. Mire, nosotros podemos enseñar y predicar acerca de Pablo, de Pedro, podemos enseñar de Elías, podemos hablar de Abraham, de Jacob, pero si no enseñamos de Cristo, no hay nada. La iglesia hoy no ha entendido todavía el mensaje del Evangelio. Mirando desde el punto de vista que estamos viendo, la iglesia está evangelizando mal. No sé si soy yo la única que lo he visto así, pero yo me he acercado a personas que llevan tiempo en el Evangelio a preguntarles qué saben de Jesús. Y lo único que saben es que fue hijo de María, de José, que era carpintero, que nació en un pesebre y que todos los 24 o 25 de diciembre le celebran el cumpleaños a un niño que no creció.
Él es el único niño en la historia de la humanidad que no crece. Es el único cumpleañero que se queda recién nacido. Y no hemos entendido la ilógica de la lógica del mundo. La lógica del mundo es una ilógica para los que hemos entendido el Evangelio. Nosotros no celebramos el nacimiento de Jesús porque sería recortar el Evangelio, bolearle machete, tijera y dejarlo ahí. Mire, como les decía, ahora hemos querido atraer las personas a un evangelio que no es Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Buscamos nuevos repertorios para hacerlo. ¿Qué enseñanzas usamos? ¿Qué enseñanzas escuchamos por ahí en la gente que sale a evangelizar con parlantes y todo? ¿De qué se habla? Del amor de Cristo. Yo he escuchado muy poquitos evangelistas que salen con parlantes a hablar del amor de Cristo. Esos están en vía de extinción. ¿De qué se habla? Se habla del infierno. Arrepiéntase. ¿Y de qué me voy a arrepentir si ni siquiera sé qué es lo que estoy haciendo mal? Creemos que de esa manera vamos a alcanzar muchas personas para el Señor. No sé, yo lo veo muy complicado de esa manera. No sé si es mi punto de vista, pero yo veo muy complicado decirle, hablarle a alguien del amor de Jesús sin que esa persona conozca a Jesús. Es que Dios te ama, ¿y cuál Dios? Es que Jesús te ama, ¿y cuál Jesús? Es que si no te arrepientes te vas a ir para el infierno, es una realidad, claro. Si uno no se arrepiente se va a condenar. Pero ¿de qué me voy a arrepentir si es que esto es tan sabroso? ¿Y qué le dice la gente a uno? Ah, no, yo me voy para el infierno, allá a bailar, a beber y a parrandear con las diablitas. ¿Cierto? No, es que lo que yo hago no está mal. ¿Por qué? Porque las personas necesitamos ser expuestos a la luz de la palabra. Para poder entender realmente el amor de Dios necesitamos exponernos a la luz de la palabra. Y usted y yo, como llamados a evangelizar, como discípulos del Señor, necesitamos llevar a la persona que entienda el evangelio, a que entienda que nosotros por nuestros propios méritos nunca vamos a alcanzar el cielo. En nuestras propias manos usted y yo nunca vamos a alcanzar la reconciliación con el Padre. Por ahí tiene que empezar nuestra obra, nuestro trabajo de evangelización. No es una opción en el evangelismo sacar a Cristo, no hablar de Él. Cristo tiene que ser lo primero que usted le presente a una persona que todavía no escuchó el evangelio. Hacemos que las personas tengan miedo del infierno, ¿cierto? Pero eso no hace que la gente venga a Cristo y no hace que amen a Cristo. ¿Saben qué hacemos a través de este tipo de evangelismo? Buscamos condenar al que ya está lleno de condenación. El que ya sabe que está condenado por su pecado, escucha un mensaje de condenación y se acaba de condenar. Se aleja más de la presencia del Señor. Por eso es que lo único que tenemos que hacer es presentar a Cristo como el centro del evangelio. Hemos pensado erróneamente, y es algo que por más que yo le doy vueltas en mi cabeza, en la lógica de la Biblia, yo no encuentro la lógica a llevar a una persona que no ha entendido quién es Cristo a decirle, haga la oración de fe conmigo y diga, te recibo como mi Señor y mi Salvador. ¿Cuál Señor y cuál Salvador? Y la gente hace la oración con uno, ¿cierto? Y erróneamente decimos, sí, no, es que recibió al Señor en el corazón. ¿A cuál Señor? Y vamos a hablar de cuál Señor fue el que recibió en su corazón y de por qué no está bien que nosotros tratemos de embutir un mensaje que no cabe dentro de una mente y un corazón que no ha conocido a Cristo.
Hemos dejado de un lado una parte fundamental del texto de Romanos. El versículo 4, la parte B, ¿qué es lo que dice? Él es Jesucristo nuestro, ¿nuestro qué? Nuestro Señor. Y yo buscaba la palabra Señor porque Señor la hemos usado, como decía el Señor a través de la hermana Berta, Señor se nos ha vuelto un paisaje. Y decir Señor se nos ha vuelto como decir hermano. Mi esposo a veces me regaña porque me dice, hermanos, los que no están bautizados todavía no pertenecen a la familia, entonces no son hermanos. Ay, se me chispoteó, porque es que yo veo varón, el que viene nuevo, se me hace fácil decirle, varón, ¿cómo se llama? Pero a ella, ¿cómo le digo? Entonces me chispotea y yo le digo, hermana. Me dice, ¿cuál hermana si ni siquiera conoce a Cristo? Eso. Decir Señor se nos ha vuelto común, ya cabe dentro de nuestro vocabulario y Señor mío y Dios mío y Señor te pedimos, Señor. Y yo decía, Señor, ¿qué significa la palabra Señor? La palabra Señor indica superioridad, indica propiedad con respecto a los siervos o esclavos de los que alguien era el amo y a quien ellos temían y llamaban Señor. ¿Qué es Señor? Decirle, tú eres superior a mí. Yo soy tu siervo, yo soy tu esclavo y yo tengo temor de ti. No te tengo miedo, tengo temor de ti. Y ahora el Señor nos pregunta, ¿de verdad soy yo tu Señor? ¿De verdad soy yo tu Señor? ¿Por qué desobedecemos entonces? Si la definición de Señor dice que somos siervos, esclavos, que tenemos temor de ese ser superior, ¿por qué decimos Señor y no obedecemos? ¿Por qué invitamos a la gente a que reciban a Cristo como su Señor y Salvador si ellos nada que ver, nada saben del Evangelio? Miren, cuando nosotros desobedecemos, estamos desafiando la autoridad de Cristo. Totalmente. Le estamos diciendo, ¿sabe qué? Yo sé que a usted no le gusta, pues yo de todo modo lo voy a hacer. Así de sencillo. Pecar no es tan sencillo cuando estamos en el Evangelio, ¿o sí? Tenemos una lucha. Cuando usted y yo tenemos al Espíritu Santo, tenemos una lucha con el pecado. Pero aún así pecamos. Es algo como decirle, Señor, yo sé que lo que voy a hacer no te agrada, pero tape los ojos que yo lo voy a hacer de todos modos. Me alegraba mucho escuchar de una pareja que fue al encuentro que se hizo hace poquito, que viven en unión libre, y ellos recibieron el Evangelio. El Evangelio se encarnó de tal manera en ellos que ellos llegaron a la casa y el varón dijo, hasta aquí no más vivir en fornicación. O nos casamos o mochamos esto porque ya el Señor dijo, esto no está bien, esto no me agrada. Ya tienen fecha de boda. Llevaban como 13 años en fornicación. Iban a la iglesia, pero el Evangelio no se había encarnado en ellos. Cristo se había convertido en una opción como que sí, como que no en su vida. Habían escuchado, pero no habían sido embarazados del Evangelio. Y yo me gozo por eso, porque cuando el Señor lo embaraza a uno de su Evangelio, cuando Cristo se convierte en mi Señor y en mi Salvador, yo puedo decir, Padre, tengo una lucha inmensa, yo sé que no te agrada y sé que en mis fuerzas yo no puedo. Necesito tu espíritu para poder decir no. Para poder decir no. ¿Por qué? Porque pecar es deshonrar el Evangelio del Padre y del Hijo.
Y cuando yo peco, niego el señorío de Cristo y le digo, tú no me mandas, yo me mando solo. Yo no te tengo que obedecer hoy. Eso es lo que le decimos al autor y consumador de nuestra salvación. Usted no me manda. Sí, yo sé que usted dijo que eso estaba mal, pero aquí nadie me está viendo. Yo voy a decir una mentira, tápese los oídos que los otros no se van a dar cuenta. Yo sé que necesito perdonar, pero ahí voy de a poquito. A mí nadie me manda y después perdono, después hago, después digo. ¿Y saben qué pasa hoy con la iglesia? Que lo escuchaba de un predicador y yo decía, Dios mío, me dolió. Nos indignamos por todo lo que pasa en el mundo que va en contra de la moral y en contra de la ley. Nos indignamos por el gobierno que tenemos, nos indignamos porque aprobaron el aborto, nos indignamos por los que abusan a los niños, nos indignamos por la guerra por allá en el oriente, nos indignamos por todo lo malo que pasa, por la libertad de género que hay hoy, nos indignamos porque aprobaron que un niño a los 3 años se puede cambiar de sexo. Todo lo que está de aquí para afuera nos indigna. Y lo que está aquí adentro que va en contra de Dios, peor aún, ¿por qué no nos indigna? ¿Por qué tratamos de ocultarlo? ¿Por qué tratamos de ponerle una máscara, de pegarle un moñito, un adorno para que no se vea feo? Y ahí es donde entra la palabra y el Señor dice, no intentes sacar la paja del ojo de tu hermano sin antes mirar la viga que tienes en el tuyo. Y eso rajamos de todo el mundo y nosotros seguimos deshonrando al Señor, menospreciándolo y pisoteando su santidad. Pero eso sí no nos indigna. Eso no indigna. ¿Será acaso que nosotros mismos estamos mal evangelizados? Yo decía, Señor, ¿la iglesia está evangelizada hoy? Sí, Señor, ¿estamos evangelizados? Hemos escuchado que se ha dicho, la iglesia necesita ser reevangelizada. Y el Señor me decía, yo lo iba a escribir aquí, y el Señor me decía, no escriba reevangelizado, porque es que no han sido embarazados de mi evangelio. Todavía no han sido evangelizados. Han escuchado, pero no han sido embarazados. Mi evangelio se ha encarnado en sus corazones. Por eso la iglesia hoy anda como perdida, hoy anda en eventos, hoy, mejor dicho, la iglesia tiene el yo en el centro de su servicio, de su culto, de su congregación. Está el yo, pero no está el Señor Jesucristo. Cristo no es una opción en la iglesia, ni es una opción en el evangelio, ni mucho menos es una opción en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hoy no podemos complacer a dos señores. Porque cuando complacemos nuestros deseos, ¿quién es Señor de mi vida? Yo. Cuando yo complazco mis deseos, yo soy Señor de mi vida. Y cuando yo soy Señor de mi vida, yo desafío el señorío de Cristo. Y el hecho de complacer nuestros deseos de manera tan seguida, dice que Jesús no es mi Señor, ni mucho menos mi Salvador. Y sin un Salvador yo estoy condenado. El Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 33, en la Biblia de las Américas, que es la traducción más pegada al original, dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:36. ¿Yo qué dije? No, yo dije 36, se me enredó la lengua por aquí. Juan 3:36, en la traducción de la Biblia de las Américas. El que no obedece al Hijo. Mire que aquí no dice el que no cree,
o el que no tiene fe. Dice el que no obedece. Así que obedecer para usted y para mí no es una opción. Porque ¿sabe qué tenemos usted y yo desde que nacemos? Tenemos la ira de Dios sobre nosotros. ¿Hasta cuándo la ira de Dios está sobre nosotros? Hasta que usted y yo somos embarazados del Evangelio. Hasta que Cristo llega y quita, porque Él ya bebió la copa de la ira del Padre allí en la cruz del Calvario. Pero si nos engañamos con un evangelio que no es Cristo, esa ira permanece sobre nosotros. Por eso hay tantos cristianos que todavía, me daba mucha risa una imagen que publicaban, no recuerdo quién fue, uno de ustedes, en el WhatsApp. Había un bebé en una cunita, pero con cara de viejo. No sé quién fue. Yo creo que fue alguien aquí. Y decía, así hay muchos creyentes en la iglesia. Ya viejos en el evangelio y todavía necesitan leche. ¿Y saben por qué? Porque no han sido embarazados del evangelio. Así de sencillo. No hemos madurado esa parte, no hemos nacido de nuevo. ¿Por qué proclamamos a Cristo como Señor y no vivimos su señorío? Y aquí es donde empezamos a entender cuando Jesús dice, vea, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Hicimos un montón de liberaciones. Señor, pero en tu nombre salimos y evangelizamos. Señor, en tu nombre nos paramos en los púlpitos a predicar. En tu nombre cantamos. En tu nombre hicimos no sé cuántas campañas. En tu nombre hicimos seminarios y de todo. Y el Señor dice, ¿y usted quién es? Es que usted decía que yo era su Señor, pero nunca me obedeció. Y si no me obedeces, no me llames Señor, porque eso es una burla llamarlo Señor y no obedecerlo. Sara le decía a Abraham, Señor. Yo decía, esta Sara, ¿por qué tan charra? Esta Sara no estaba enamorada de su esposo. No le podía decir, Abraham, mi amor. Abraham, lindo, querido, barbudo. No, Sara le decía, Señor. Señor es símbolo de respeto, de que ella se sometía y se sujetaba a él. Pero ¿saben qué? A Sara le costaba someterse a Abraham, tanto así que lo llevó a pecar. Y de la manera en la que Sara vivía el señorío de su esposo es la misma manera en la que nosotros estamos viviendo el señorío de Cristo en nuestra vida. Diciendo, tú eres mi Señor, pero yo hago como quiero. Yo quiero un hijo, ya. Así que me hace el favor, Abraham, y me hace el favor, Señor mío, y va y se acuesta con mi sierva, con mi esclava. Esa es mía, embarázala y déme un hijo de ella. De esa manera creemos que funciona nuestro Dios. Y haga pues como yo quiero, y si no hace como yo quiero, le hago un berrinche, una pataleta aquí ya mismo. Pero usted es mi Señor y cuando yo me muera me voy para el cielo. Ajá, sí. Toque a ver si lo dejan entrar, ¿cómo no? Muchas veces caemos porque vivimos en la carne, pero nos arrepentimos y Dios nos perdona y nos levanta de nuevo. Pero cuando caemos de manera premeditadamente, ¿qué? El pecado está al acecho, el pecado está en nuestra vida y hay un texto en Santiago que yo amo y que es mi escudo, mi defensa, que es lo que el Señor nos ha entregado como guerra espiritual. Y dice Santiago, no me pregunte bien el texto porque no me sé la dirección completa. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Muchas veces se predica, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así como le va a resistir si no se somete a Dios. ¿Y cómo se va a someter a Dios si Dios no es su Señor? ¿Cómo se somete usted a alguien que usted ni siquiera le conoce? Yo necesito someterme para poder resistir. Y ahí sí que el diablo se tenga fino, ¿cierto?
El Señor no me dice, vaya, pelee, saque el machete, móchele la cabeza. No, dice, sométase a mí, que es que yo ya vencí, yo ya peleo por usted. Amén. La obediencia no es una opción. La prueba de que usted y yo vivimos el señorío de Cristo es que obedecemos y ya. Podemos hacer muchas cosas para el Señor, podemos ayudar a muchos, evangelizar a muchos, pero si no obedecemos, usted y yo no tenemos nada. Si Cristo es mi Señor, Él tiene que reinar en mi mente, en mi voluntad y en todo mi ser. Hay cosas que el Señor le dice que haga, que nos dice, porque a mí también me dice, y yo le digo, espéreme, ahorita, deme un tiempito, Señor, espérate ahí, aguántate ahí que todavía no estoy lista. El Señor dice, no, entonces no me diga que yo soy su Señor, porque mi voluntad es mejor que la tuya. Amén. Yo no puedo vivir una vida en la que tengo que esconder cosas y no ser transparente. Creemos, iglesia, de verdad que Cristo es nuestro Señor cuando nos ponemos una máscara para venir a la iglesia. En la casa somos el mismo diablo en calzoncillos, como decían por ahí. Y en la iglesia no nos falta y no la aureola. En la iglesia y en la calle tenemos paciencia con todo el mundo y en la casa acabamos con el tendido del perro. Aleluya. Si usted y yo necesitamos esconder cosas y no podemos ser transparentes, los mismos en la casa, en la calle y en la iglesia, tenemos un gran problema. Y es que no estamos obedeciendo al Señor y Cristo no es nuestro Señor. Y no se trata de cuánto sabemos del Evangelio, sino de cuánto vivimos. Porque ¿saben qué? Los demonios saben palabra. Los demonios conocen a Cristo. O si no, ¿por qué los demonios que estaban en el Gadareno, no en el ganadero, en el Gadareno, cuando Jesús pasó por allí, dijeron, ¿qué tienes con nosotros, hijo de David? Déjanos ir, que todavía no, déjanos ir para aquellos cerdos. ¿Por qué vienes a molestarnos antes de tiempo? Ellos conocen la palabra, ellos tiemblan. Los demonios tiemblan, dicen las escrituras. Y nosotros sabemos, pero no vivimos, ni temblamos tampoco. Vea, yo conozco y escuchaba de un predicador y yo decía, ay, excelente. Él decía, saber Biblia no es recitar Biblia. Saber Biblia es usted poderla interpretar, hacerle la exégesis, hacerle la neumatología, hacerle la escatología, unir un versículo a otro, saber cómo van unidos, saber interpretar la Biblia, eso es saber Biblia. Saberse un montón de versículos mochos por ahí, no es saber Biblia. Porque conocimos a un hermano Biblia de una secta que eso se sabía todas las escrituras que usted quiera, todas las que quiera. Yo decía, Señor, Dios mío bendito, todo lo que sacaba mal interpretado, acomodado a lo que él necesitaba. Y en su sabiduría eliminó a Cristo de toda la Biblia. Ahí no existía Cristo. Tanto así que le dijimos, abra la palabra en Hebreos y vamos a leer Hebreos. Y ya con eso lo echamos de la casa. Dijo, no, yo no voy a leer por allá, no sé qué. Él no sabía Biblia. Él tenía versículos en su cabeza. Y nosotros necesitamos saber interpretar la palabra. Saberla unir. Saber que Cristo está desde Génesis, en el principio, hasta el final en Apocalipsis. Saber que Cristo está reflejado en la vida de José, de Abraham, de David, de Jacob. Que cada uno de esos personajes representa una profecía de Cristo. Que en cada uno de estos personajes Dios no quiere que veamos al hombre. Dios quiere que veamos a Cristo. Y Dios quiere que veamos el cumplimiento de su plan, de su promesa y de todo lo que Él tiene para nosotros a través de estos hombres, pero sin centrarnos en el hombre,
Si el centro del evangelio y de la palabra fuera el hombre, usted y yo estábamos muertos, estamos fritos. Así que cada vez que usted vaya a ir a la palabra, a Jonás, a David, a Salomón con sus proverbios, a estudiar la vida de Jacob, pídale al Espíritu Santo que le revele a Cristo en cada una de estas escrituras, para que podamos aprender no del hombre, sino de lo que Dios quiere mostrarnos a través de ellas. Amén. Bajo el señorío de Cristo tenemos el poder y la libertad para resistir la carne y para obedecer, pero sí y solo sí bajo el señorío de Cristo. Cuando no estamos bajo el señorío de Cristo porque no tenemos el evangelio, porque no lo hemos entendido, ahí es donde usted dice, ay no, yo otra vez dándole vuelo a la misma hilacha. Señor, yo otra vez cayendo en el mismo pecado. Señor, yo otra vez haciendo lo mismo. Señor, otra vez. El Señor dice, no, es que usted no se ha dejado. Usted no ha querido. La obra la hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Pero nosotros, después de haber escuchado el mensaje del Evangelio, tenemos que decir, Señor, heme aquí. Haz la obra en mí. Embarázame de tu evangelio, embarázame de Cristo que quiero dar a luz, Señor, quiero apartarme del pecado, quiero alejarme porque quiero que de verdad tú seas mi Señor y mi Salvador. No solamente mi Salvador, porque conseguirse un Salvador, maravilloso, porque me salvó, ¿cierto? Me libró. Pero obedecerle a ese Salvador y que sea mi Señor, ahí es donde decimos, espérate. Amén, así es que no es una opción estar embarazados del Evangelio, no es una opción Cristo en las Escrituras. Él es el centro, Él es el foco, y sin Él usted y yo no somos nada, no tenemos nada y no hay esperanza para nuestra vida. Así es que yo lo invito, si usted siente que todavía no ha sido embarazado del Evangelio, no se condene y no diga, ay no, yo todo el tiempo que he perdido, Señor, no. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras nosotros digamos, heme aquí, Señor, el Señor está dispuesto, Él está aquí. Y Él entra a gobernar en la vida de todo aquel que diga, Señor, yo reconozco mi pecado, reconozco mi necesidad, reconozco que hasta ahora no te he obedecido, reconozco que hasta ahora he luchado en mis fuerzas, pero hoy no quiero que sean mis fuerzas sino las tuyas. Padre, gracias. Gracias por tu evangelio. Gracias por ese Cristo encarnado que murió, que resucitó, que ascendió a los cielos, que está sentado a tu derecha y que hoy es nuestro abogado. Gracias, mi Jesús, porque tú eres nuestra esperanza de vida. Tú eres el pan que sacia nuestra hambre, tú eres el agua que sacia nuestra sed. Y gracias, precioso Espíritu de Dios, porque eres tú quien hace la obra en nosotros. Eres tú el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Si tú no llegas a nuestra vida, precioso Espíritu de Dios, no tenemos esperanza. Señor, hoy te pedimos perdón porque por años tal vez hemos escuchado un mensaje, otro mensaje. Hemos tratado de hacer la obra en nuestras fuerzas, a nuestra manera. Hemos tratado de compartir tu mensaje desde muchas experiencias, pero te hemos sacado a ti del centro del evangelio. Tú mismo eres el evangelio, mi Jesús. Si vamos a hablarle a alguien y no le hablamos de ti, en vano es lo que podamos decir. Y todo esto sería tiempo muerto, tiempo en vano. La iglesia hoy necesitamos estar embarazados de ti, Señor. Así como María, la Virgen, la que no conocía hombre, fue embarazada a través de tu Santo Espíritu y dio a luz el Evangelio, las buenas nuevas de salvación
de esperanza y de gozo, Señor. Así necesitamos nosotros recibir ese embarazo. Así necesitamos nosotros aprender a rendir nuestra vida a tu señorío, mi Cristo amado. Señor, hoy te suplicamos que este no sea un mensaje más en nuestra vida. Te suplicamos, Señor, que este mensaje de verdad se siembre en nuestro corazón. Que podamos sentir dolor en lo más profundo de nuestro ser, porque no hemos permitido que tú hagas la obra en nosotros. Perdónanos, Señor, cuando te hemos buscado solo por necesidad. Perdónanos, Señor, cuando te hemos buscado solo en medio de la aflicción, en medio del conflicto, esperando recibir. Y es verdad, Padre, recibimos porque tú eres misericordioso y porque tú eres fiel a tu palabra. Pero no queremos obedecer, no queremos rendir, no queremos derramar nuestro corazón delante de tu presencia. Así como lo hizo Ana, Señor, que un día derramó su corazón, recibió de ti la bendición, pero también entregó esa bendición para tu obra. Y recibió bendiciones multiplicadas para su vida, que así mismo podamos hacer nosotros sin esperar nada a cambio. Rendir nuestra vida, Señor, rendir nuestro corazón, rendir aquello que tanto hemos abrazado, aquello a lo que tanto nos hemos pegado por años y que no hemos querido soltar y que no ha permitido que tu señorío sea en nuestra vida. Que tú, mi Cristo amado, seas el que gobierne en nuestra vida y en nuestro corazón. Hoy te rogamos, ten misericordia de nosotros, porque nosotros no sabemos cómo orar, nosotros no sabemos cómo caminar, nosotros no sabemos cómo hacer las cosas, precioso Dios, pero tú sí sabes, y tu Santo Espíritu que sabe todo de ti, trae esa revelación a nuestra vida. Por eso hoy te decimos, te necesitamos, Señor, te necesitamos, Espíritu Santo. Nuestro conocimiento es nada, nuestro conocimiento es vano, solo el que tú traes como revelación a nuestra vida es el que levanta, nos impulsa y el que nos da una nueva vida y un nuevo nacimiento. A ti damos las gracias, gracias por tu obra perfecta para nuestra salvación y gracias por mostrarnos nuestra vida, nuestra fragilidad. A ti, Señor amado, damos toda gloria, damos toda honra y toda alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén.